Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Copyright emoción superíndice 3N tenerlos por aquí de nuevo. Espero que es tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sorpresas bonitas. Y hablando de sorpresas bonitas, hoy tenemos un bombazo de noticias que su copyright que les va a encantar. ¿Recuerdan a nuestro queridísimo Can Yaman? El mismísimo Galu Dene turco que nos tiene a todos suspirando con cada proyecto, con cada mirada, con cada bueno, con todo, seamos sinceros. Pues resulta que la vida, esa ruleta rusa que a veces nos da unos giros inesperados, ha vuelto a poner a Can en una situación superíndice 3N que muchos creuamos imposible. Y es que hago un rense de sus asientos, Can Yaman, despu copyright ese de aún más menos os de distanciamiento, se ha reencontrado con un amigo del pasado. Como lo oyen. Y no solo eso, sino que parece que han dejado a de viejas rencillas y estuvieron dispuestos a darle una nueva oportunidad a su amistad. Copyright fuerte. Ya su copyright que estuvieron con los ojos como platos, a su que no los voy a hacer esperar ese. Pero antes de entrar en detalles jugosísimos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de noticias y chismes que tenemos preparados para ustedes. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman ha sido siempre muy reservado con su vida personal. No es de los que andan pregonando sus intimidades a los cuatro vientos, y eso lo hace aún muy interesante, ¿verdad? Pero a pesar de su discreción superíndice 3N, algunos detalles de su pasado han salido a la luz, especialmente en lo que respecta a sus relaciones de amistad. Y es que como todos Can ha tenido amigos en traumas menos hables, pero también copyright N ha experimentado decepciones y distanciamientos. La fama, aunque trae muchas cosas buenas, también puede complicar las relaciones. Imagínense lidiar con el escrutinio público, los horarios imposibles y la constante atención mediática. No es tarea fácil mantener una amistad verdadera en esas circunstancias. En este caso el amigo en cuestión superíndice 3N es Tolga Sayman. A su vez se trata de un actor turco que formó superíndice 3 parte importante de la vida de Can en sus aún más menosos de inicio de su carrera. ¿Se acuerdan de Tolga? Él también es un galán muy reconocido en Turquía. Juntos compartieron momentos inolvidables, risas, proyectos y, como suele suceder, también copyright N algún que otro desacuerdo. Fueron uña y carne durante mucho tiempo, inseparables en los sets de filmación, en los eventos sociales y hasta en sus escapadas de fin de semana. Se les veía como los mejores amigos del mundo, apoyándose mutuamente en cada paso de sus carreras. Pero copyright fue lo que los separó superíndice 3. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a ambos, la razón superíndice 3N del distanciamiento fue una diferencia de opinión superíndice 3N sobre un proyecto profesional que prometía ser un gran éxito. Al parecer, ambos actores fueron considerados para el papel protagónico, y aunque inicialmente habían acordado apoyarse mutuamente independientemente de quién fuera elegido, la competencia se volvió muy intensa. Imagínense la situación. Dos amigos, dos actores talentosos, ambos con el mismo sueño y una oportunidad única frente a ellos. La presión era enorme y, lamentablemente, la amistad no pudo soportarla. Se dice que hubo discusiones acaloradas, malentendidos y hasta acusaciones veladas. Al final, uno de los dos consiguió el papel, pero a costa de la amistad. Cualquiera que haya sido el motivo exacto, lo cierto es que la relación superíndice 3N se fue enfriando poco a poco hasta que finalmente dejaron de tener contacto. Evitaban cruzarse en eventos, dejaron de seguirse en redes sociales y, en general, hicieron todo lo posible por evitar cualquier tipo de interacción. Era como si la amistad nunca hubiera existido, borrada de un plumazo por la ambición y el resentimiento. Durante aún más menos se creyó superíndice 3 que la ruptura era definitiva. Muchos pensaban que el rencor había echado Rauiacute, y que era imposible una reconciliación superíndice 3N. Los fans de ambos actores lamentaban la situación, recordando los buenos tiempos y esperando en secreto que algún día volvieran a ser amigos. Pero el tiempo pasaba y la distancia entre ellos parecía hacerse cada vez mayor.
Pero como les dije al principio, la vida da muchas vueltas, y a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. Y es que en el mundo del espectáculo las casualidades existen, y a veces el destino se encarga de unir caminos que parecían destinados a separarse para siempre. ¿Y CU Superíndice 3 Mo fue este reencuentro? Pues a QU viene la parte mood, ese emocionante. Resulta que Can y Tolga se encontraron de casualidad en un evento Venu Copyright Fico organizado por una fundación que apoya a New más menos os con enfermedades raras. Imaginen la escena, alfombra roja, flashes de las cámaras, celebridades de todo tipo y en medio de todo ese glamour, dos ex amigos que no se hablaban desde hacía años. Al principio la situación Superíndice 3N fue un poco incu Superíndice 3 moda, como es natural. Después copyright ese de tanto tiempo sin verse, y con el recuerdo de la disputa aún fresco en la memoria, ninguno de los dos sabía muy bien CU Superíndice 3 Mo reaccionar. Se miraron de reojo, sintieron la tensión Superíndice 3N en el aire, y por un momento pensaron en simplemente evitarse y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero para sorpresa de muchos, la tensión Superíndice 3N inicial se disipó Superíndice 3RU, pidamente. Can, con una sonrisa tímida, se acercó a Tolga y le extendió la mano. Tolga, sorprendido pero conmovido por el gesto, respondió al saludo. Fue un momento cargado de emociones, un instante que marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Can y Tolga se saludaron cordialmente y, tras unos minutos de charla trivial sobre el evento y sus respectivos proyectos, decidieron alejarse del bullicio y buscar un lugar más tranquilo para conversar. Necesitaban hablar, aclarar las cosas y, sobre todo, dejar atrás el pasado. Según testigos presenciales, la conversación Superíndice 3N fue muy emotiva y sincera. Ambos se disculparon por los errores cometidos y se mostraron dispuestos a enterrar el hacha de guerra. Reconocieron que la ambición y la competencia los habían cegado, y que habían permitido que una tontería destruyera una amistad valiosa. Se sinceraron sobre sus sentimientos, expresaron su arrepentimiento y se prometieron no volver a cometer los mismos errores. Fue una conversación honesta y profunda, un diálogo que les permitió sanar viejas heridas y reconstruir los puentes que habían sido destruidos por el tiempo y el resentimiento. Pero QU Copyright fue lo que motivó Superíndice 3 a dar este paso. Pues, según algunas fuentes, el actor turco ha estado reflexionando mucho sobre la importancia de las relaciones personales en los últimos tiempos. La fama y el U con diéresis copyright cito son importantes, pero al final del dúa, lo que realmente importa son los amigos, la familia y las personas que nos quieren por quienes somos. La pandemia, al parecer, le hizo replantearse muchas cosas y darse cuenta de que la vida es demasiado corta para vivir con rencores y resentimientos. Además, se dice que Can ha madurado mucho en los últimos aún más menos os. Ha aprendido a perdonar, a dejar atrás ese el rencor y a valorar las cosas que realmente importan. Y en este sentido, el reencuentro con Tolga ha sido una oportunidad para demostrarlo. Quería reconciliarse con su pasado y empezar de nuevo, dejando atrás los errores y aprendiendo de las experiencias. Desde entonces, Can y Tolga han estado pasando tiempo juntos, reviviendo viejos recuerdos y creando nuevos. Se les ha visto cenando en restaurantes de lujo, jugando baloncesto en un parque cercano y hasta viajando juntos a una playa paradisíaca. Los fans han enloquecido al verlos juntos de nuevo, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y alegría. Y según personas cercanas a ambos, su amistad es ese fuerte que nunca. Han aprendido a comunicarse mejor, a respetar sus diferencias y a valorar la importancia de tener un amigo verdadero en un mundo tan complicado como el del espectáculo. Han descubierto que la amistad es un tesoro que hay que cuidar y que vale la pena luchar por ella. Este reencuentro nos deja una gran lección Superíndice 3N. Nunca es tarde para perdonar y para darle una nueva oportunidad a las relaciones que valen la pena. El rencor solo nos amarga la vida y nos impide disfrutar de las cosas buenas que tenemos. Y en el caso de Can Yaman, este reencuentro ha sido una muestra de madurez, humildad y grandeza. Nos demuestra que la fama no lo ha cambiado y que sigue siendo una persona con valores y principios. Y ahora, pasando a otros temas relacionados con nuestro queridísimo Can Yaman, les cuento que está preparando una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Se trata de una producción internacional en la que compartirá pantalla con actores de diferentes nacionalidades. Los detalles aún son secretos, pero se rumorea que será una historia de amor y aventura ambientada en un lugar exótico. No podemos esperar para verla.
Como ven, Kan no para de trabajar y de sorprendernos con su talento y su carisma. Es un actor versátil que se adapta a cualquier tipo de papel y que siempre entrega lo mejor de sí mismo. Su dedicación y pasión por su trabajo son admirables y lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados del mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, el reencuentro con Tolga, creo que es una noticia que nos alegra a todos. Nos demuestra que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre hay esperanza para la reconciliación superíndice 3N y para el perdu superíndice 3N. Y en un mundo tan lleno de conflictos y divisiones, este tipo de historias nos inspiran y nos dan esperanza. En resumen, hoy les hemos contado la emocionante historia del reencuentro entre Can Yaman y Tolga Saiman, un amigo del pasado. Una historia de perdu superíndice 3N, reconciliación superíndice 3N y segundas oportunidades que nos demuestra que nunca es tarde para dejar atrás el rencor y darle una nueva oportunidad a las relaciones que valen la pena. También hemos mencionado brevemente que Can está preparando una nueva serie internacional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado compartiendo esta noticia con ustedes. Me encanta traerles chismes jugosos y noticias emocionantes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional y por estar siempre au. Sus comentarios y su energía positiva son lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Me encantaría saber qué piensan sobre este reencuentro. ¿Creen que es importante perdonar y dar segundas oportunidades? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. También me gustaría saber qué esperan de la nueva serie de Can Yaman. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, entrevistas exclusivas, reportajes especiales y mucho más. No se lo pueden perder. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de bendiciones. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca es tarde para perdonar y para darle una nueva oportunidad al amor y a la amistad. Ciao, ciao.